Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, martes, en vez de hacer la sección acostumbrada de Ayúdame ¿qué hago?, he decidido dedicar este día a el hermano país de Venezuela. Realmente yo estaba pensando ya hace un tiempo hablar sobre esta situación, mi punto de vista y analizar diferentes situaciones al respecto, pero estaba primero dando un poquito de tiempo al tiempo a ver cómo se iban a estar desarrollando los acontecimientos, y además también me lo estaba pensando y sopesando bastante porque esto no es un tema cualquiera. Aunque ustedes, las personas que me siguen de siempre, saben perfectamente que yo hablo de todo tipo de temas, desde políticos, sociales, personales, familiares, jocosos, de todo tipo. Este tipo de temas donde se habla o se trata de la vida de millones de personas y su sobrevivencia o no, ya es algo bastante aún más delicado, si se quiere, más que cualquier otro tipo de temas. Por eso, bueno, por lo menos así lo veo yo. Por eso entonces estaba esperando más información, a ver qué estaba sucediendo más o qué iba a suceder más en adelante y esas cosas. Pero bueno, hoy es el día. Todas las personas que me siguen también desde hace un tiempito saben que a mí me une a Venezuela diferentes cosas. O sea, yo tengo unas razones de peso por las cuales yo siento cierta cercanía y condolencia más de quizás cualquier otra persona hacia Venezuela, porque viví muchos años en mi niñez en Venezuela con mis padres. Ya lo he dicho en muchos otros videos, pero para quien vea este video por primera vez, pues entonces la información no estaría de más. Y de igual manera entonces, como soy el mayor de mis hermanos, todos mis hermanos menores nacieron todos en Venezuela, entonces son venezolanos también por documentación, aunque no por origen, porque por nuestros padres somos de origen dominicano. Pero es algo que es parte de mí, parte de mis memorias, parte de mí a modo general, porque fueron muchos años en mi niñez, en los años en los que yo estaba formándome como persona y ser humano, en los años más importantes de un niño. Los pasé en Venezuela, directamente pues en Caracas. Y tengo un recuerdo de lo que era la Caracas de los años 80, que fue la época en la que yo estuve allá. Muy bonito, muy diferente a lo que realmente hoy en día es, y honestamente tengo que ser completamente sincera, cuando yo veo ciertas imágenes me duele bastante, o sea, me toca muy de fondo. Entonces yo intento como... estaba intentando hasta el momento pues no hablar directamente de esa situación, porque es algo que a modo personal me toca mucho, pero voy a intentar que lo que es mi sentir personal no se mezcle tanto, para ser bastante objetiva en cuanto al video en sí. Sabemos perfectamente, yo creo que todo el planeta sabe de la situación que está viviendo el hermano país de Venezuela actualmente. Está viviendo una dictadura a manos de Nicolás Maduro, el cual ha tomado el poder a la fuerza, básicamente. O sea, quizás en sus inicios tal vez no, aunque es muy discutible en la forma en la que él llegó al poder, secundando lo que eran las ideas de Hugo Chávez. Aunque cabe destacar que realmente la política que él ha seguido después no es realmente del todo completamente lo que había hecho pues antes, o el pensar quizás que tenía lo que tenía Hugo Chávez, aunque de igual manera era bastante discutible y reprochable, si se quiere, la política que él también tenía en mente. Una política socialista, una política individualista, donde Venezuela como país petrolero como tal podía subsistir solo, sin ningún tipo de contacto o ayuda externa de los otros países de Latinoamérica, y sin la anuencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que era la visión que tenía Hugo Chávez. Y sobre eso se podría discutir años y años, y quizás posiblemente no vamos a quedar de acuerdo, porque quien tiene las ideas socialistas o comunistas, como mejor se le conoce, tiene sus razones y sus motivos por los cuales pensar que el sistema socialista o comunista es el mejor del mundo. Sin embargo, aparte de China, que no es un sistema socialista o comunista completo 100%, porque los chinos tienen poder de adquisición, pueden comprar y vender según ciertos parámetros, por supuesto, que no es lo mismo que el comunismo, como por ejemplo en Cuba. Entonces es diferente, no es exactamente lo mismo. Pero hemos visto y comprobado a lo largo de la historia que un sistema socialista o comunista no es el más adecuado en cuanto al desarrollo para el pueblo bajo. Para sus dirigentes tal vez, pero para el pueblo ya no. Pero lo que les digo, vamos a dejar el tema del comunismo y socialismo de lado. Simplemente fue una pincelada, porque ahí podríamos discutir años y años dependiendo de tus ideologías personales. Entonces,
En los últimos años, básicamente, y por razones bastante obvias, como Chávez comenzó con esa idea del comunismo o socialismo, quizás posiblemente, y lo voy a dejar en duda para no ofender a ninguna parte, ni parte y parte, quizás él no tenía la idea clara de lo que era un sistema socialista. Entonces, cometió muchos errores que llevaron al final de su mandato, que quién sabe si hubiese estado vivo todavía, quién sabe si todavía estuviera incluso en el poder, quién sabe. Pero Dios no lo quiso de esa manera y por alguna razón fue. Probablemente cuando él inició con este sistema socialista no tenía muy claro en verdad cuáles eran las consecuencias para el pueblo de este sistema. Entonces cayó en lo que fue la primera crisis grande Venezuela, que fueron la falta de suministros de otros países que por él negarse a tener contacto o negociaciones con ellos, pues entonces se le detienen en cierto modo diferentes transacciones que eran importantes y vitales tanto para comidas como para medicinas, y ahí comienza la debacle. Al llegar entonces Nicolás Maduro, con menos idea aún de la que tenía Chávez y con más hambre de poder que de cualquier otra cosa, entonces agrava aún más toda la situación. Resultado, actualmente Venezuela es un país que primeramente está al borde del colapso social, está al borde de una guerra civil e incluso no al borde de una guerra civil, está en medio de una guerra civil interna, y además también está al borde de una intervención militar internacional. Todo gracias al mal manejo de Nicolás Maduro, eso es así. Voy a intentar ser un poquito por encimita en el video en sí, porque en realidad no sé del todo las políticas que tenga YouTube para con este tipo de material, y ustedes saben cómo son las cosas. A veces uno quiere decir cosas que no puede porque YouTube no te lo permite, entonces para que me entiendan de esa manera. Entonces voy a tratar de hablar un poquito de forma por encima, coloquial. Quizás en persona yo fuera un poquito más enérgica, pero por razones de políticas de YouTube tengo que mantener una línea. Entonces, digamos entonces que por su mal manejo entonces suceden todas esas cosas. Actualmente, ¿qué está pasando? Bueno, pues la situación es prácticamente insostenible. La falta de alimentos es extrema. Las personas están necesitando, aparte del éxodo masivo que ha habido de venezolanos hacia toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, aparte de eso, que ya es bastante grave, que todos esos venezolanos hayan tenido que dejar por fuerza su tierra para poder sobrevivir y subsistir, no solamente ellos, sino también a sus familiares, y no solamente las personas normales, también la gran cantidad de talentos que ha tenido que dejar su país natal para buscar trabajo y oportunidades en otros lugares, porque el desarrollo en cuanto a lo artístico, en cuanto a todos los sentidos, pues está prácticamente nulo. Entonces, aparte de eso, que ya es grave que una persona tenga que salir en masa, no es lo mismo que, por ejemplo, los latinoamericanos siempre hemos emigrado tanto a Europa como a Estados Unidos por mejoras económicas o lo que sea de toda la vida prácticamente, pero no es lo mismo que 2 o 3 miles emigren cada año a que millones de personas hagan en un par de meses. O sea, no es lo mismo. Y en este punto quiero entonces comparar la situación que muchas personas a veces leo y veo en redes sociales que dicen: todo el mundo está preocupado por la situación de Venezuela, pero nadie se preocupa por Haití. ¿Será porque Venezuela tiene petróleo y Haití no? Ese tipo de comentarios. Y cabe destacar, mis amores, que sí, realmente Haití también ha vivido en diferentes etapas una situación interna civil bastante delicada también. Han cambiado de presidentes en varias ocasiones, etcétera, etcétera. Parte de las ayudas civiles, por ejemplo, que se dieron para Haití en la época del terremoto aquel, desde prácticamente unos 10 años o algo así más o menos, también fueron saqueadas, fueron robadas, no fueron entregadas al pueblo, etcétera, etcétera. Todo eso se sabe. Pero no podemos comparar la situación de Haití, que es penosa, no se duda, a la situación actual de Venezuela, donde las personas están prácticamente presos en su propio país. No es lo mismo, o sea, no podemos comparar una cosa con la otra. Que sí deberían los organismos internacionales, tanto europeos como de Estados Unidos y de cualquier potencia del mundo, preocuparse quizás un poquito más por ayudarte de una u otra manera a Haití, que no es que no lo haya hecho, pero los mismos gobiernos internos en Haití pues se aprovechan de las ayudas, eso básicamente también. Pero bueno, dejemos el tema de Haití de lado, que simplemente fue un puntito así, porque hay personas que dicen eso y posiblemente también quien vea el video en este momento también lo piense, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. La situación de Venezuela es extremadamente muchísimo más grave. Bien, para llegar entonces al punto de esta semana se dio ya el punto máximo, el más no poder de la situación, cuando después que se elige o el pueblo elige a un presidente interino o intermedio, ¿para qué?
pueda convocar a elecciones justas y libres, cosa que Maduro no va a hacer. Después entonces que eligen a Guaidó para esa finalidad, se esperaba que por lo menos, tal vez, posiblemente por un milagro, pues Maduro quizás tuviese un poquito más de sentido común y que fuese un poquito más humano y dijera, bueno, mira, como el pueblo claramente me ha dicho que no me quiere, pues yo entonces voy a convocar las elecciones por mí mismo y entonces vamos a resolver esta situación. Diciendo yo aquí, o sea, pensando como una persona normal, pero sabemos que él no lo es, entonces no podemos esperar eso de él. Pues nada, en vez de él entonces atender al llamado de su propio pueblo, que está matando de hambre y de enfermedades él mismo por falta de medicamentos y de hospitales, pues no. Él ha decidido entonces, primero que nada, hacerle la guerra a Guaidó porque supuestamente según él es un presidente inconstitucional, cuando el inconstitucional es él, porque si él no, cada cierto tiempo, cuando la Constitución así lo manda, convoca elecciones libres en verdad, o sea, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que eres una persona egoísta, con ansias de poder, con delirios de grandeza y básicamente él cree que el país de Venezuela, el Estado, el gobierno, la silla presidencial le pertenece por derecho propio divino hasta que él le dé la gana. Parece ser, pues nada, él no está dando su brazo a torcer, sino que está cometiendo un error tras otro. Primer error, comenzar entonces esta guerra interna con lo que es el mismo pueblo. Si el pueblo ya le dijo que no lo quería y por su propia voluntad no se ha retirado, pues entonces ahí comenzó la debacle total de lo que es la imagen interna y externa de Maduro como tal, si es que antes ya no estaba bastante deteriorada. Pues esta semana misma han sucedido ya diferentes cosas que cuando yo vi esas imágenes he quedado así como que perpleja total y completamente. Llegando diferentes camiones de ayuda humanitaria para tanto de comida para las personas que están pasando necesidades como de medicamentos para los enfermos que están muriendo tanto de hambre, de inanición, como también de enfermedades no tratadas, porque ni hay medicinas ni hay hospitales equipados y aptos para atender diferentes tipos de todo, prácticamente de todo. Pues él en su egocentría, en su demostración de dominio de que él puede todo, porque parece ser que él ya no es presidente, ya él se ha conmemorado a sí mismo rey o dios o algo así por el estilo en Venezuela, pues él en vez de aceptar las ayudas, simple y llanamente las mandó a quemar todos los camiones de ayuda humanitaria y además también mandó a acribillar el pueblo. Han salido muchísimos videos de militares que han desertado porque han dicho que ya no van a poder seguir acatando esas órdenes de masacrar a su propio pueblo, que hasta el momento el poder militar le sigue perteneciendo porque la mayor parte de militares está todavía apoyándolo y ayudándolo, pensando erróneamente que ese es su deber como militares que son, pero realmente el militar no se debe al presidente de turno que esté en cualquier país del mundo, sino al pueblo como tal. Entonces, cuando un dirigente ordena que el militar como tal mate al mismo pueblo a quien él en realidad se debe, en ese mismo momento ya no es digno de ser respetado y el mismo cuerpo militar tiene toda la capacidad del mundo para desobedecer ese tipo de leyes arbitrarias y no acatarlas. Aparte de toda esa situación, yo estuve mirando también en la cuenta de Instagram de Marco, que es un venezolano, un gran Instagramer. Y no sé exactamente si es que él hace videos en YouTube, me perdonan si es así, porque yo simplemente lo sigo en Instagram. Y él estuvo yendo también a apoyar, porque él estaba haciendo una campaña bastante fuerte de apoyo a la situación venezolana desde su red social y no había podido ir a Venezuela a apoyarlo físicamente. Como por ejemplo también el cantante Nacho, que ha ido directamente a apoyar también la causa y todas esas cosas. Y un sinfín de otros venezolanos que han tenido la oportunidad y la valentía de ir a hacer marchas, a hacer protestas, aunque ya viven en el extranjero y aunque realmente si ellos no lo hicieran, pues en realidad a ellos no les afecta porque viven en otro país, pero les duele su patria y han ido a hacerlo. Entonces estuve mirando videos de su red social en el mismo instante en el que eso estaba sucediendo y honestamente les reconozco que se me salieron las lágrimas. ¿Cómo un ser humano puede ser capaz de mandar a quemar comida, medicinas? ¿Por qué? ¿Por qué razón? O sea, ¿en qué le afecta a él que las personas reciban algo de comer? ¿Cuál es la necesidad o el deseo que él tiene de matar a la gente de hambre y de enfermedades? ¿Por qué? ¿Qué tan malo le pudo haber hecho el pueblo, su propio pueblo venezolano para que él los quiera matar de hambre? ¿Qué? O sea, es mi pensar y es así como yo lo veo.
Aparte de todo eso, y como si ya eso no fuera la última gota que iba a derramar el vaso, el día de ayer, el periodista Jorge Ramos, perdón, que sabemos que es un periodista de verdad, de los de antes, de lo que va al lugar de la noticia, de lo que está presente cuando la noticia ocurre, cuando la historia es escrita, él siempre está presente y es lo que debe hacer un periodista en realidad, arriesgarse. Hay muchas personas que se han quejado o han dicho también en redes sociales, estuve leyendo, pero ¿y por qué él fue para allá? Eso es muy peligroso, ese hombre es loco, ¿cómo va a ser? Un periodista de verdad, de peso y de renombre y carrera, como lo es él, como cualquier otro que también esté en su nivel, es lo que hace, o sea, va al momento de la noticia, va a los lugares peligrosos como tal, donde estén bombardeando, donde estén tirando las balas, las bombas, donde sea, va, se arriesga. Muchos pierden la vida, es verdad, pero eso es lo que hace un buen periodista, no simplemente buscar información en internet, ponerla, por ejemplo, en sus noticiarios ya sea virtual o ya sea de televisión y punto, mientras tú estás seguro y cómodo en tu país, en tu lugar, en tu hogar o lo que sea. Un verdadero periodista va al lugar donde se realizan los hechos. Entonces, él fue a hacerle una entrevista a Maduro y no me pareció mal de su parte porque en realidad es bueno que le dio la oportunidad en realidad a que él le explicara al mundo cuál es su pensar, qué es lo que está pasando por su cabeza. Y en vez de él aprovechar esa oportunidad y pronunciarse ante el mundo y por lo menos dar un poquito de buena imagen, cosa que es difícil, pero por lo menos si él hubiese sido un poquito inteligente, pero yo creo que Maduro tiene la inteligencia así y las personas que están a su alrededor peor, porque lo que una persona le hubiese recomendado a él o su director de prensa o cualquier persona cercana a él que supuestamente se supone que todo presidente tiene para aconsejarlo, guiarlo y esas cosas le hubiese dicho, aprovecha este momento, da buena cara a esto, a lo otro, pero él ha hecho todo lo contrario. Es como que es a propósito. No entiendo, o sea, como que lo hace a propósito. Pues nada, el Jorge le hizo un par de preguntas y que a él no le gustaron y automáticamente mandó a confiscar todo el equipo de Univisión y además también mandó a detener todos los que estaban presentes, a Jorge y todo su equipo también. Luego fueron puestos en libertad, por supuesto, pero ya simple y llanamente el agravio, la ofensa de mandar a detener a un periodista internacional por el simple hecho de que te está haciendo diferentes preguntas que a ti no te gusten, ya es sumamente peligroso y arbitrario. Y no puede ser permitido ni en ningún país. En ningún país, o sea, cuando ya usted quiere no solamente acallar la prensa nacional que ya la tiene, sino también que ningún organismo internacional ni nadie le pueda hacer ningún tipo de pregunta. Ya estamos ante un tirano de nivel y de marca mayor. Muy, muy peligroso. Las razones varias entonces que dio también Jorge después de ser liberado en diferentes videos que también he visto, que no voy a incluir en este video por las mismas políticas de YouTube. No sé entonces incluso si ese tipo de material se me permita que yo también lo incluya, pero las personas que estén interesadas en ver ese tipo de clips y esas cosas pueden ir a redes sociales, pueden también, quizás no sé aquí en YouTube tal vez lo encuentren, por a modo personal no lo voy a hacer por esas razones, pero las razones que él dio básicamente fue que le mostró unos videos donde las personas estaban comiendo basura o del camión de la basura estaban recogiendo comida y esas cosas y un par de cosas más. Entonces eso fue lo que a él básicamente le molestó, porque al parecer, según lo que él dice y siempre habla en todos sus mítines, es que es mentira, que el pueblo venezolano no está pasando hambre, que las personas no se están muriendo de hambre, que es simple y llanamente un grupo de personas que no lo quieren a él y que es un grupo de personas que están siendo asusadas por otro grupo, o incluso ha llegado a decir que son personas pagadas por el gobierno de Estados Unidos para que a él lo quieran pues sacar, no sé cuántas cosas puede él decir, y que es mentira que las personas estén pasando hambre, pero sin embargo los supermercados siguen estando vacíos. Pero sin embargo, todos los hospitales también siguen estando sin medicinas. Entonces, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? A saber, y al final de cuentas, mis amores, sea verdad o sea mentira, o que él diga la verdad o que no, cosa que yo a modo personal evidentemente que no creo, porque es evidente la necesidad, el hambre y las miserias que está pasando ese pueblo como tal. O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero de todas maneras, aunque supongamos en un hipotético caso de que él tuviese razón, de todas maneras es razón suficiente que el pueblo esté en masa en contra tuya, o por lo menos el 50% de la población, digamos, que esté en contra de un gobierno, no de él, de cualquiera que sea en el
país del mundo que sea, es razón suficiente para convocar nuevamente elecciones libres y que el pueblo entonces vote y elija, porque él se niega a esa situación. No le pertenece, el país no le pertenece, el poder no le pertenece, es un puesto prestado, es algo que es un puesto que un funcionario de gobierno, un político, es un funcionario común y corriente, un empleado para el pueblo, y tiene un periodo de 4. Hay países que tienen 4 años de gobierno, 5 años de gobierno dependiendo. Después de ese periodo, usted tiene la obligación de convocar elecciones y que el pueblo elija. ¿Lo eligen de nuevo usted si es que la reelección es permitida en su país? Bien, no lo permiten. Entonces, si usted no impide que las elecciones se realicen de forma regular y normal, entonces usted se está convirtiendo en un dictador y punto. Esas son las cosas. A modo personal y para cerrar entonces con el video, mis amores, me parece sumamente lamentable esta situación. Yo espero realmente que no haya una intervención militar y muchas personas se pueden sorprender ante este razonamiento mío y les voy a explicar por qué razón yo espero que no haya una intervención militar tanto de Estados Unidos como de Europa, porque aquí en Alemania se habla muchísimo también del tema y nuestra ministra de Defensas, que es una mujer realmente, está ya apuntalando toda la situación para que sí se dé entonces una intervención militar, no solamente de Estados Unidos, porque va a ser entonces una coalición en todo caso. ¿Y por qué no? ¿Por qué lo están demorando? Y porque yo también pienso, y voy a explicarles el por qué es bueno que lo demoren hasta que ya no pueda más la situación en verdad. Bien, para hacer una intervención militar en cualquier país, en este caso Venezuela, se necesita la fuerza militar del país exterior. En este caso, digamos que una coalición de Estados Unidos y Alemania, ¿ok? Fuerza militar, ¿por qué? Porque no van a poder sacar a esta persona renuente o rebelde, en este caso Maduro, no lo van a poder sacar por una mano simple y llanamente. O sea, no es ir a Miraflores, tocar la puerta y decirle entonces, mira, ven acá, sal y nos vamos. No. Y es evidente que él tampoco se va a entregar simple y llanamente y fácilmente. Tiene un gran poder militar de su parte aún, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Fuerza Aérea y tiene la Fuerza Marítima, todavía de su parte, gran parte, y todo el armamento que tiene también Venezuela, que no debe de ser poco como todos los países del mundo, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede en un momento de una intervención militar para derrocar o quitar un presidente del poder? Como en este caso, o un tirano. Simple, las fuerzas exteriores van a tener que bombardear, entrar a la fuerza, entrar a las armas, a quitarlo de donde él está, a buscarlo de donde él esté, porque cuando él vea y sepa que van a por él, se va a ocultar en un búnker, lo que sea. No lo van a encontrar tampoco tan fácilmente. Eso es así. ¿Quiénes van a sufrir primero esa intervención militar? El pueblo. Porque las bombas no conocen de personas, no conocen que usted es un militar que está a favor de Maduro, no conocen que usted es una persona de pueblo que también está sufriendo, pasando hambre. Las bombas la tiran y ahí muere todo el que esté presente. Aparte de que van a morir muchas personas inocentes por esta situación, también se va a dañar mucho lo que es la infraestructura del país, calles, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un sinfín de cosas que van a suceder si es que la fuerza militar entra, que no se quiere, que se está evitando por el bien de los mismos civiles. ¿Entienden? Entonces, por esa razón yo espero que no se dé la intervención, porque en realidad van a sufrir mucho más personas de las que ya han sufrido sin necesidad. Pero si llega un momento y un punto en que ya la cosa no va más, pues va a ser necesaria y vital la intervención, pero realmente yo espero que no suceda de esa manera. Bien. Esto ha sido todo, mis amores, por el video del día de hoy. He intentado hacer de tripas corazón realmente porque es que me toca muy de lleno también esta situación y este tema. Pero era ya necesario que yo dedicara un video en mi canal sobre este tema. Por lo que les dije, Venezuela a mí me toca muy de lleno, muy de cerca, muy de corazón. Y tenía que hacerlo de todas maneras. Me encantaría que ustedes me dijeran entonces en sus comentarios, me dejaran sus comentarios también aquí en el video de qué opinan ustedes de todo lo que les he dicho de esta situación y cualquier cosa cosa extra que yo no dijera, que se quedara, también lo pueden dejar ahí. Que ustedes saben. Hasta la próxima.